Hello, 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 hello. Hola, 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 hola. My selfless friends Mis amigos desinteresados who have made what matters to others more important than your own interest. que consideran las necesidades de los demás más importantes que sus propios intereses. You know, it's really incredible how this has been such a beautiful life experience. Es realmente impresionante cómo esta ha sido una hermosa experiencia de vida. One year we decided to give away what we had so that other people could have a vacation. Un año decidimos regalar lo que teníamos para que otras personas pudieran irse de vacaciones. You know, so we decided, that family, they can't afford a vacation. Let's just pay them the vacation. Decidimos que esta familia que no podía permitirse vacaciones, vamos a pagarle las vacaciones. And then we also paid the vacation for another couple. Y también pagamos las vacaciones de otra pareja. So, would have been nice to have a great vacation for ourselves. Hubiera sido genial tener las vacaciones para nosotros mismos. But we literally decided to make the interest of others more important. Pero literalmente decidimos hacer los intereses de los demás más importantes que los nuestros. That year, without that person knowing what we did, Ese mismo año, alguien que no sabía nada de lo que habíamos hecho, a person came to us and paid a vacation for Debbie, Daniel, Christopher, and me, very expensive vacation. vino y pagó a Debbie, a Daniel, Christopher y a mí unas vacaciones muy caras. Now, we didn't pay vacation to the others because we wanted to get something back at all. Ahora, no pagamos las vacaciones de los demás porque esperamos recibir algo a cambio. We never thought that. Nunca pensamos eso. But listen, this is just one example how taking care of the other interest, primarily, you always get taken care of yourself. Pero escucha, esto es solo un ejemplo de cómo cuidando en primer lugar las necesidades de los demás, siempre cuides de ti mismo. Look at verse 5. Mira versículo 5. And consider the example that Jesus, the Anointed One, has set before Y us. consideren el ejemplo que Jesús el ungido nos ha dado. Many people have asked me about different things in my life. Mucha gente me ha preguntado sobre diferentes cosas en mi vida. How I think about money, Cómo pienso sobre el dinero, how I think about position in leadership, cómo pienso sobre las posiciones en el liderazgo, how I think about serving. cómo pienso sobre servir. And many people ask me, where have you learned this? Muchos me preguntan, ¿dónde lo aprendiste? And my answer is always the same. Y mi respuesta siempre es la misma. I've learned it from Jesus. Lo aprendí de Jesús. Sitting at the feet of Jesus, I've learned most things that I know. Sentado a los pies de Jesús he aprendido la mayor parte de lo que sé. And Paul said, consider the example that Jesus has set before us. Y Pablo dice, considerad el ejemplo que nos ha dado Jesús el ungido. So what's the context? ¿Cuál es el contexto? Example in what? ¿Ejemplo de qué? Remember, the context is that you consider other people more important than yourself. Recuerda que el contexto es que tú consideres a los demás más importantes que a ti mismo. The context is that you don't have any selfish ambitions whatsoever. El contexto es que no tengas ningún tipo de ambición egoísta. That's the context. Este es el contexto. So look, Jesus gave us the most incredible example of selflessness. Jesús nos dio el ejemplo más impresionante de vivir desinteresadamente. You can find several occasions where Jesus was tired. Tú puedes encontrar varias situaciones donde Jesús estaba cansado, And when he saw the needs of people, he was immediately there to help. pero cuando veía la necesidad de la gente, al instante estaba dispuesto a ayudar. Think about when his cousin, John the Baptist, died. Recuerda cuando murió su primo Juan el Bautista. This must have been such an incredible, painful moment. Este tuvo que haber sido un momento muy doloroso. And the Bible says that he just wanted to withdraw himself to a quiet place with his disciples. La Biblia nos dice que Jesús quería retirarse a un lugar tranquilo con sus discípulos. But what happened? ¿Pero qué pasó? The people knew where he was going. La gente sabía dónde él iba, So they were there. así que estaban allí. He didn't say, guys, my cousin has just died. This is a moment of grief. I see you in 3 weeks. Él no dijo, escuchen, mi primo recién ha fallecido. Este es un momento de angustia. Nos vemos en 3 semanas. He didn't say, psychology says I have to go through the stages of grief. Él no dijo, el psicólogo dijo que debo pasar por la etapa del duelo. He gave us an example. Él nos dio un ejemplo. He forgot about himself and he healed all of these people. Se olvidó de sí mismo y sanó a toda esta gente. And when Paul is telling us to live selflessly and consider other people more important than ourselves, Y cuando Pablo nos dice que vivamos desinteresadamente y consideremos a los demás más importantes que a nosotros mismos, he's telling us, look at the example of Jesus. He says, consider this.
Nos está hablando de mirar el ejemplo de Jesús y tenerlo en cuenta. Study his life, how selflessly he served. Estudia su vida como tan desinteresadamente él servía. Study his life, how he always considered the others so much more important than himself. Estudia su vida como siempre consideró a los demás mucho más importantes que a sí mismo. Keep considering your beautiful Jesus who said, hey, the greatest is going to be the servant of everybody. Sigue considerando a tu hermoso Jesús que dijo, el más grande, sea el servidor de todos. Consider the Jesus who said, guys, please wash my feet because I'm tired. Considera a Jesús que dijo, amigos, por favor, láveme los pies porque estoy cansado. He didn't say that. Él no dijo eso. He said, I'm going to wash your feet. Él dijo, yo te lavaré los pies. Consider the Jesus that said that the Son of Man did not come to be served, but to serve. Considera a Jesús que dijo, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. And then Paul finishes with this statement. Y luego Pablo termina con esta afirmación. Let this mindset be your motivation. Deja que esta forma de pensar se convierta en tu motivación. My friend, Amigo mío, what motivates you to be selfless? ¿qué te motiva a ser desinteresado? What motivates you to consider the others more important than yourself? ¿Qué te motiva a considerar a los demás más importantes que a ti mismo? What you can get out of it? ¿Lo que puedes obtener de ello? That if you sow, you reap? ¿Que si siembres recoges? Or is your motivation the very mindset of Jesus Christ himself? ¿O es tu motivación la misma mentalidad que la de Jesucristo mismo? You see, when I'm discouraged, looking at Jesus and his example is motivating me more than anything else. Si yo estoy desanimado, miro a Jesús y su ejemplo me motiva más que cualquier otra cosa. Oh, if we could only learn to look more at Jesus and let his own mindset be our motivation. Oh, si pudiésemos aprender a mirar más a Jesús y permitir que su mentalidad sea nuestra motivación. If you are motivated by how Jesus lived, by his attitude as he was a servant, Si estás motivado por cómo vivió Jesús, por su actitud de siervo, there's no way any one of us could ever live selfishly. entonces es imposible que alguien de nosotros pueda vivir de manera egoísta. Never. Nunca. So I'm motivated by Jesus. Así que yo estoy motivado por Jesús. I'm not motivated by future, I'm motivated by a person, and that's called Jesus. No estoy motivado por el futuro, estoy motivado por una persona y su nombre es Jesús. Grab the mindset of Jesus, Apodérate de la mentalidad de Jesús. how selflessly he gave us his example, Como su ejemplo para nosotros ha sido tan desinteresado. and let this motivate Y you. permite que esto te motive a ti. See you tomorrow. Hasta mañana.